Buenas. En este vídeo vamos a analizar la rentabilidad de distintas carteras de inversión de fondos indexados a través de Indexa Capital. Y vamos a hacer esto porque es la plataforma que yo llevo utilizando y recomendando desde que prácticamente salió, por ser la primera plataforma en España que permitió la adquisición de los fondos de Vanguard, al menos de forma accesible para el inversor de la clase media. Y desde entonces, pues, son los líderes del mercado en el mundo de los robo-advisors, es decir, una gestora que se dedica a componer la cartera por ti de forma pasiva, sin intentar elegir activos ganadores, y que desde entonces pues ha crecido mucho. Para que os hagáis una idea de cuánto ha crecido, a principios del año 2016 tenía un volumen gestionado de 1 millón de euros. A finales de abril del año 2021 tiene un volumen gestionado superior a los 900 millones de euros, lo cual es algo pues, muy significativo. Pero bueno, aclarado eso, voy a intentar poneros en pantalla la rentabilidad clara para que la vayáis viendo conforme lo voy explicando. Sin embargo, vamos a hablar principalmente de tres tipos de carteras, porque aunque cada uno tendrá su perfil de riesgo diferente, y por perfil de riesgo entendemos la distribución de las acciones y de los bonos dentro de este portfolio de inversión relativamente global, pues habrá algunos que tendan a ser más conservadores con muchos bonos ligados a la inflación, bonos gubernamentales y bonos empresariales o corporativos, y que por lo tanto pues tengan menos volatilidad pero una rentabilidad más moderada, y otros que quieran tener un perfil más 50% entre cada uno de estos tipos de activos, y otros que quieran ir con muchas acciones a un 80% de acciones. Entonces el perfil 1 de 10, que tiene aproximadamente un 90% de bonos y 10% de acciones, tuvo en el año 2016 una rentabilidad del 4,5%, en el año 2017 del 1,1%, en el año 2018 del menos 0,8%, unas ligeras pérdidas, en el año 2019 un 8,9%, en el año 2020 un 4,3%. Estamos hablando de unas ganancias acumuladas del 4,5 más 1,1 más 8,9 más 4,3 menos 0,8, ¿vale? A lo largo de estos 5 años. Lo cual, para ser una cartera de bonos, es bastante significativa. Y cuando yo hablo generalmente de que los bonos tienden a tener una rentabilidad anual promedio del 2,5% anual, perdón, del 2 al 5% anual, pero que tienen una volatilidad baja, yo creo que esta rentabilidad ejemplifica muy bien eso, donde la rentabilidad promedio, cuando consideras todos estos años, es del 5%, y la caída no llega a superar en el único año en el que hay pérdidas, al menos al final del año fiscal, de un menos 0,08%, es decir, no llega a sufrir una pérdida del 1% del portfolio de inversión. Esto es bastante natural en una cartera con tanto bono, sinceramente. Y aquí a continuación, o ya lo tendréis todo el rato y no me estaréis viendo bien, tendréis desplegado cuál es el porcentaje de distribución por meses en rojo y en verde, ¿vale? Pero bueno, si nos vamos sin embargo a la cartera más agresiva, ¿vale? Es de entender que tenga una rentabilidad mayor, pero que también tenga una volatilidad mucho mayor. Por lo tanto, ¿qué rentabilidad vemos en esta cartera? Una cartera con un 80% de acciones, ¿vale? Estados Unidos, emergentes, europeos, etcétera, y un 20% de bonos europeos. Muy bien, pues tenemos lo siguiente. En 2016, una rentabilidad del 9,3%. En 2017, del 8,7%. En 2018, unas pérdidas del 5% en lugar del 0,8% de la cartera más conservadora. En 2019, unas ganancias del 22,8%. Y en el año 2020, unas ganancias del 5,5%. Comentar que estas ganancias del año 2020 incluyen una caída en febrero del 6% y una caída en marzo del 7,9, perdón, del 11,1%, con una recuperación posterior en abril del 7,9% y en diciembre del 7,8%, ¿vale? Todos sabemos lo que pasó,
a mediados de febrero, finales de febrero, principios de marzo del año 2020, ¿vale? Cuando se desató toda esta crisis y pánico a nivel generalizado, a nivel mundial. Y hemos visto también lo que le ha pasado al mercado desde entonces. Y en el año 2021, en lo que llevamos de año, estamos considerando una rentabilidad hasta finales de abril, tendríamos una rentabilidad del 8,4% acumulada en lo que vamos de año. Bien, aquí podemos entrar a valorar distintas cosas. Generalmente hablamos de que la rentabilidad de las acciones es del 7 al 9% anual, en promedio. Sin embargo, cuando a ese portfolio de acciones le metemos un 20% de bonos, esa rentabilidad promedio, históricamente hablando, baja a un 8,5%. Estos datos, aunque veamos un abrumador 22,8%, cuando lo compensamos con el menos 5% del año previo, tenemos una rentabilidad que sí que es cierto que probablemente supere por un poco el 9%. Quizás esté entre el 9 y el 11%, pero también hay que recordar que el mercado, antes de que saliera esta empresa, esta gestora, tampoco había tenido unos retornos históricos abrumadores. Sinceramente, el mercado, desde la crisis de 2008, se ha recuperado, pero tampoco había tenido, más allá de su recuperación, un crecimiento muy significativo. Sí, había estado creciendo, pero tampoco nada exagerado. De hecho, hasta hace relativamente poco, el S&P 500 de Estados Unidos estuvo prácticamente paralizado en las mismas cifras alrededor de una década, con sus subidas y bajadas, por supuesto. Por lo tanto, esto tampoco es demasiado de extrañar cuando consideramos las rentabilidades previas. Por supuesto, nadie sabe lo que le va a pasar al mercado, ¿vale? De aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a una década, pero la rentabilidad histórica siempre suele acabar rondando, en base a todas las estadísticas, o mejor dicho, a todas las estadísticas relativamente fiables que se hacen de un mercado segmentado a nivel global, tienden a tener unas rentabilidades similares. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros, pero por ahora todo esto sigue estando acuerdo a las normas que se han tenido siempre en la comunidad de la independencia financiera, como viene siendo la regla del 4%, en el cual, asumiendo un 3% de inflación elevado, un 4% de rentabilidad, un 7% de rentabilidad, puedes vivir del 4% de tu matrimonio en promedio, con ligeros ajustes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me quiero enrollar. Esta es la rentabilidad de la plataforma. Por supuesto, hay muchas otras plataformas interesantes que podéis elegir si nos gusta esta, pero es personalmente la que yo utilizo, la que yo recomiendo y es la líder del sector. Tenéis más información en mi página web www.metanorte.org/inversiones, ¿vale? Tendréis el link en la descripción y lo estaréis viendo también en pantalla, y ahí os explico un poco más sobre la filosofía de inversión con bonos, con acciones, etcétera, etcétera, y hablo con mayor lujo de detalles sobre la plataforma y tenéis alguna otra entrevista por ahí. Una cartera más conservadora, más intermedia, con bastantes bonos, pero también bastantes acciones, como puede ser el perfil 6 de 10, tendría una rentabilidad del 7,4% en 2016, 5% en 2017, menos 3,1% en 2018, más 17,1% en 2019, más 5,5% en 2020 y llevaríamos un 4,9% de rentabilidad en este año 2021. Comentar que esto es incluyendo la caída del 4% en febrero del año 2020, posterior caída en marzo del 8,5% en 2020 y recuperación en abril del 5,7% y en noviembre del 5,2%. Así pues, de nuevo, eso es todo por este vídeo.